quisiera que este símbolo de la fogata sea también el sentir de nuestros corazones. Ojalá que nuestros corazones puedan arder como el de nuestro fundador Wesley. Su corazón dice que ardía, y ardía porque su cuerpo, él, todo él, estaba siendo lleno del Espíritu Santo. La cronología no tiene ningún problema con el poder del Espíritu Santo o con la presencia del Espíritu Santo. Hay muchos jóvenes que piensan quizás replantearse estas cosas con mayor seriedad cuando lleguen a la adultez. No, lo pueden hacer hoy con la edad que tienen, y para el Señor serán de vital importancia que ustedes tomen esa decisión de pedir que Él descienda el poder de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para transformar todo lo que nos rodea. Jóvenes, ustedes también son convocados por el Señor esta noche para contribuir con Él, para seguir esta creación, para hacer de este mundo un mundo mejor. Cada uno de ustedes, a partir de su futura formación académica o el trabajo que ustedes vayan a realizar, eso será su trinchera. Desde ahí, ustedes tienen que contribuir para hacer este mundo un mundo mejor. Un mundo mejor donde exista ¿qué? Justicia, pero sobre todo amor. Porque si no hay amor, no hay justicia.